Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Capítulo 10. Renovear en victoria. El gozo tumulto del templo del monte Sión resonaba en el barrio. Amén, hermano. Predícalo. Cuenta lo que ha sucedido. El reverendo Moisés Mulwinkle estaba bajo la unción. Su melodiosa voz de barítono se elevaba al cielo, en medio, como el balido de un cordero que finalmente se diluye en el silencio. Al terminar su sermón, 200 miembros de la congregación irrumpieron en alabanzas, danzas, llanto y gozo irreprimible. El servicio de 3 horas terminó a mediodía y la comunidad de fe salió a la calle. Todos vivían en la calle Lemon, el gueto de la gente de color. Corría el año 1938 y la ciudad era Baltimore. El racismo se hallaba firmemente arraigado en la ciudad. A los negros se los consideraba inferiores, una raza separada. Se les toleraba aún en tanto mantuvieran su lugar y no intentaran mezclarse con los blancos. La superioridad de la raza blanca era universalmente reconocida, al igual que la inferioridad de los negros, como se llamaba despectivamente a la gente de color. Si algún negro soñaba con aventurarse a entrar en un negocio elegante de la parte blanca, no podría probarse las prendas antes de comprarlas. Después de todo, quizás un cliente blanco entrará más tarde y quisiera probarse la misma ropa. Los negros vivían en casas viejas, en un sector muy feo de la ciudad. Las ventanas del segundo piso ofrecían una hermosa vista del basural de los blancos. En su mayoría, la comunidad del Templo del Monte Sión no se mezclaba con la población de raza blanca. Al mismo tiempo, había un enfurecido debate teológico. ¿Cómo podría Dios haber permitido que el negro Joe Louis fuera el campeón mundial de boxeo en la categoría de peso pesado? ¿Estaba Dios castigando con venganza a los blancos por algún pecado del que no se habían arrepentido? ¿Era simplemente una broma de una deidad caprichosa? O quizás, como dijera Woody Allen años más tarde, si es cierto que Dios existe, creo que no es malo. Creo que lo peor que puede decir es que sencillamente no logra los objetivos. ¿Podría ser que no existiera tal Dios? La fe había vuelto en 1936, cuando la gran esperanza blanca de la Alemania nazi, Max Schmeling, golpeó a Luis sin misericordia durante 11 asaltos, para terminar con un fuera de combate en el asalto número 12. El honor de Dios había sido reivindicado y la supremacía blanca estaba nuevamente en lo alto. Se programó otra pelea entre el Brown Bomber de Detroit y la Esperanza Blanca de Múnich para el verano de 1938. Las expectativas caucásicas en Baltimore subieron a su más alto nivel. Era el Armagedón, los poderes de las tinieblas contra el poder de la luz. En su autobiografía ganadora del premio Pulitzer, Growing Up, Creciendo, Russell Baker escribe: Finalmente, llegó la noche de la batalla entre titanes y me acomodé junto a mi radio para escuchar los acontecimientos que darían un giro a la historia de la era moderna. Al sonar la campana, Lois dejó su rincón, evaluó a Schmeling como un carnicero mira una res desde todos los ángulos y le dio un golpe que lo dejó sin sentido. A los 2 minutos con 9 segundos, paralizado por este repentino y brutal ataque, el representante de la raza blanca estaba en el anticlímax. Desde la calle Lemon oía los habituales gritos de victoria. Fui a la ventana de la cocina. La gente salía al callejón, palmeándose los hombros unos a otros,
rugiendo con emoción. Entonces vi que alguien avanzaba por el callejón, hacia el territorio blanco, y el resto del grupo parecía impulsado por un instinto a desafiar al destino, siguiéndolo en masa. Allí estaban, marchando hacia el centro de la calle Lombarde, como si fuera de ellos. Joe Louis les había dado el coraje para afirmar su derecho a utilizar una plaza pública, y no había un solo blanco que pudiera disputárselos. Fue la primera demostración de derechos civiles que yo veía, totalmente espontánea, encendida por la fuerza con que Joe Louis había destruido la teoría de la supremacía blanca. La marcha duró quizás unos 5 minutos, el tiempo que le tomó a la comunidad moverse a lo largo de la calle. Luego, dieron vuelta a la esquina y volvieron a los callejones, sintiéndose, creo yo, mejor que nunca en su vida. ¿Les suena esto como la vida victoriosa en Cristo? No. Esta es una de las muchas facetas de renquear en victoria. 50 años después de este combate de Louis, aún hay lugares en Norteamérica donde no es lindo ser negro. Hoy, 1 de cada 5 personas en los Estados Unidos irá a dormir con hambre. Hay 30 millones de personas desnutridas. Muchos son cristianos comprometidos. ¿Es esto una vida en victoria? Cuando nuestro sistema social condenó a los negros a la parte trasera del autobús, obligándoles a estudiar en tugurios y a trabajar limpiando baños, cuando les prohibió caminar por nuestras veredas y sentarse en nuestros bancos en la iglesia, cuando les prohibió la entrada a hoteles, restaurantes, cines y baños públicos, ¿era esa una vida en victoria? La mayoría de las descripciones de la vida en victoria no se parecen a la realidad de mi propia vida. Las hipérboles, la retórica inflada, los testimonios grandilocuentes, todo esto crea una impresión de que una vez que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, la vida cristiana se vuelve un picnic en primavera. El matrimonio mágicamente es dicha, la salud física florece, desaparece el acné y la carrera profesional repentinamente toma vuelo. La vida en victoria se proclama como si todos fuéramos ganadores. Una joven atractiva de 21 años acepta a Jesús y es elegida Miss América. El abogado mediocre deja de ser alcohólico y vence a F. Lee Bailey en la corte. Los Green Bay Packers llegan a acariciar la Copa del Fútbol Americano. Ocurren milagros, abundan las conversiones, las iglesias se llenan, las relaciones rotas se componen, la gente tímida se vuelve sociable y los Bravos de Atlanta ganan la Serie Mundial. Las descripciones idílicas de la victoria en Jesús a menudo están coloreadas por expectativas culturales y personales, y no de acuerdo a Cristo y su evangelio andrajoso. El Nuevo Testamento pinta otra imagen de la vida en victoria: Jesús en el Calvario. La imagen bíblica de la vida victoriosa se ve más bien como una renquera en victoria. Jesús obtuvo la victoria, no porque jamás cuestionara, respondiera o se mantuviera al margen, sino porque al hacer todo esto, lo que le caracterizó fue la fidelidad. Lo que hace a los auténticos discípulos no son las visiones, el éxtasis, el dominio de los versículos y capítulos o el éxito espectacular en el ministerio, sino la capacidad de mantenerse fieles. Tomado del libro Evangelio de los Andrajosos de Brennan Manning, editorial Casa Creación.